Vamos a comenzar una serie que le he puesto para estar bien con Dios. Para estar bien con Dios. Y quiero basarme en Romanos 3, del 21 al 27. Romanos 3, un libro maravilloso, el libro de Romanos. Es un libro esencial al cristianismo. Alguien dijo, con mucha razón, que si una persona se quedara en una isla completamente aislado y solo le dieran el libro de Romanos, de la Biblia, con él tuviera suficiente para todo lo más importante y todo lo necesario para la salvación. Es un libro muy teológico, pero también muy sencillo, lleno de bendición, donde se expresan verdades importantes. Vamos a tratar de leer y estudiar o aprender sobre este pasaje que se encuentra otra vez en Romanos 3, y todo ese capítulo 3 es tremendo, es muy, muy importante. Pero vamos a leer del versículo 21 al 27. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Oigan esto, ¿no? Entonces dice, versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Esa frase es importante, y después la vamos a ver más adelante, pero esa frase de que Él sea el justo y el que justifica, o sea, las dos cosas, Él es justo y a la vez el que justifica al que tiene fe en Jesús. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? Una pregunta retórica. No, sino por la ley de la fe. Amén. Muchísimo que hablar, muchísimo que extraer. Es un pasaje rico teológicamente, lleno de bendición, de cosas que hablan sobre la salvación, básicamente sobre cómo es la salvación, pero sobre todas las cosas sobre la gracia, sobre la esencia de la salvación, que es por gracia, es un regalo gratuito. Y esto es difícil de entender porque hay algo en la misma condición caída del ser humano que lo lleva a querer por sus fuerzas estar bien con Dios, arreglarse con Dios a su manera, o elaborarse su propio sistema de fe, su propia salvación, para de alguna manera alcanzar, como dice ese texto, alcanzar la correcta relación con Dios, volverse a conectar con su Creador. Ahora, el texto dice, pero ahora, aparte de la ley, obviamente venía hablando de la ley, y siempre que tú, sin meternos ahora en profundidades teológicas, siempre que tú pienses en ley, piensa en el sistema por el cual la gente creía que cumpliendo ciertas reglas o que cumpliendo la ley de Dios podía llegar a la presencia de Dios, ¿no? En un sentido, la ley le demostró al hombre que el hombre está, voy a usar una palabra un poco altisonante, pero ahí va, tan echado a perder que le es incapaz de cumplir con la ley de Dios. O sea, la ley de Dios, la ley que Dios le dio fundamentalmente al pueblo de Israel, aquella ley maravillosa que surgió en el monte Sinaí con Moisés, ustedes saben, las tablas, etcétera, los 10 mandamientos, y que después se expandió, se amplificó bajo también pudiéramos decir, el gobierno de Moisés en el libro de Levítico, todas cosas inspiradas y dadas por Dios.
Pero todo ese tremendo sistema de leyes y de cosas que había que cumplir para estar bien con Dios le demostró al hombre, no que la ley era mala, sino que el hombre estaba tan echado a perder que algo que era tan bueno, tan santo y tan puro como la ley, el hombre no podía cumplirlo. Eso fue lo que la ley por tantos años demostró. Que hay algo fundamentalmente malo, corrompido, echado a perder, esto que llamamos pecado, que nos impide realmente sostener una vida de cumplimiento con las leyes de Dios. Entonces Pablo dice, pero ahora, ¿no? Estaba hablando de la ley, pero entonces Pablo como que cambia, y aquí donde, pues yo no le voy a hablar de la ley, le voy a hablar del cambio. Dice, pero ahora se ha manifestado otra cosa. Y recuerden el título de este mensaje, cómo estar bien con Dios. De eso es lo que va a hablar Pablo. Pablo estaba diciendo, antes nos esforzábamos para estar bien con Dios a través de leyes, de cosas, de reglamentos, de mandamientos que teníamos que cumplir, solamente para darnos cuenta una y otra vez que fallábamos, que desaprobábamos, que no podíamos. Vivíamos un tiempo bien, pero no podíamos cumplir a cabalidad con la demanda moral, espiritual de la ley de Dios. Era un desastre, era descubrirnos que estamos como criaturas, como seres humanos, estamos arruinados, que no podemos ya definitivamente hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, Dios reveló otra cosa. Esto, ¿cómo le llama la Escritura esto de vivir como a Dios le agrada? Justicia, le llama la Biblia. Para que no te confunda con la palabra. Ser justo es lo mismo, es sinónimo de ser santo. Justicia es estar arreglado con Dios, vivir como a Dios le agrada, practicar la vida que a Dios le agrada, ser aceptado por Él, que Dios diga, correcto, fulano, fulana, vive la vida que a mí me agrada, lo justifico completamente, lo libero de sus pecados, de su culpa, y está bien conmigo. Por eso lo he puesto como título. Yo trato siempre de buscar frases que la gente pueda comprender, porque si me embarco mucho explicando la justicia, fundamentalmente la justicia de Dios es lograr estar bien con Dios. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Eso es lo que la gente intentaba por la ley. La ley fue dada por Dios para que el hombre intentara, a través de cumplir con ciertas cosas, justificarse, que Dios dijera, correcto, hijo mío, estás bien conmigo. Ahora sí estás viviendo como a mí me agrada. Esa es la justicia de Dios. Pero la ley no lo logró. No, repito, y esto es importante que se grabe, no lo logró no porque la ley fuera mala, la Biblia lo dice, no porque, la Biblia dice, la ley es, Pablo dice, y después voy a ver ese texto, Pablo dice, la ley, yo con mi mente, ¿quién puede ver, por ejemplo, los 10 mandamientos y decir, eso es malo? Nadie, ¿verdad? La gente puede leer, una persona normal de este mundo, que no sea muy perverso, que no esté muy contaminado, una persona normal puede mirar los 10 mandamientos y decir, qué bueno es eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo darse cuenta, yo no puedo cumplir con eso. Trato, pero fallo. Entonces Pablo decía, yo comprendo con mi mente que la ley es buena, pero veo otra ley en mis miembros. Algo que me ala contra la ley de Dios, no lo entiendo, no sé por qué, pero hay un misterio en mí. Y es que yo no tengo la capacidad, no puedo, y estoy hablando de una legítima incapacidad moral. Yo veo que la ley es buena, pero no la puedo cumplir. Algo en mí se revela, veo esta otra ley en mis miembros, y mi cuerpo, y mis emociones, y mis afectos están corrompidos, y yo tengo una tendencia natural que a veces no puedo comprender hacia el pecado, hacia el mal. Amén. Entonces, imagínate tú, lo que tengo para estar bien con Dios, recuerden que ese es el título, lo que tengo para estar bien con Dios es la ley, pero veo que no puedo cumplir la ley. O sea, en un sentido, lo que tengo para estar bien con Dios soy yo mismo. ¿Te das cuenta? Porque Dios viene y me dijo, haz esto y vivirás. Y ya, ¿quién tiene que hacerlo? Yo. Quedó de mi lado la justificación, pero yo no puedo. No lo puedo hacer. Es demasiado perfecta. No puedo cumplir con eso. Veo la contaminación en mí y se revela. Puedo 1 o 2 días estar
estar bien con Dios. Pero es más, que no puedo ni cumplirlo todo, la Biblia lo dice. La Biblia dice que para cumplir la ley hay que perfectamente cumplir cada uno de los mandamientos. Si te haces incumplidor de uno, eso lo dice la Escritura, eres incumplidor de todos. A Dios no le puede decir, ay, no, espérate que yo llevo. Mira, un ejemplo, hablemos de los 10 mandamientos. Yo no le puedo decir a Dios, ay, mira, yo cumplo con 5. Dios dice, si incumples uno, ya. Y entonces tú dices, pero ¿y cómo puedo vivir? ¿Quién puede vivir con esto? Y eso es exactamente lo que la ley quiere. Y los mandamientos de Dios quieren. Que tú llegues a un punto donde tú digas, yo no puedo. Como dice la canción, no puedo más. Entonces, Señor, ¿quién podrá estar bien con Dios? ¿Quién vendrá ante tu presencia? ¿Quién podrá presentar? La misma Biblia dice, no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Y un pecado es suficiente para que seamos, como dice el texto tuyo, yo leí otra versión, destituidos de la gloria de Dios. O sea, no es un pecadito. Escúchame. Porque el pecado es, ¿cómo te digo? El pecado es una condición y son actos que derivan de esa condición. ¿Qué quiero decir? Es fácil. El pecado es una inclinación que yo tengo. Esto que te hablé, de que por naturaleza algo en mí como ser humano está afectado y yo tengo esto que Pablo habla, como si tuviera algo dentro de mí, que no es algo dentro de mí, soy yo mismo. Yo estoy tan corrompido que yo tiendo hacia el mal, ¿verdad? Entonces, la gente piensa que el pecado son actos. No, al final el pecado es esa condición que me hace hacer las cosas, ¿verdad? En lo que se ve también se le llama pecado, pero más que las ramas, hay algo, hay un tronco en mí, hay una esencia en mí como ser humano que me inclina hacia el mal, por lo menos hacia el mal que Dios llama mal, ¿verdad? Entonces, pecado es que cada uno de nosotros tiene esa inclinación, y por tener esa, ya puedes llamarlo para que me entienda, contaminación, por tener esa enfermedad que nacemos con ella, estamos, dice la Biblia, destituidos de la gloria de Dios, porque dice Dios, todos, absolutamente todos, desde Adán para acá, salen, nacen, vienen con esa enfermedad. Por tanto, todos salen, vienen y nacen condenados, destituidos de la gloria de Dios. Y eso Dios le presenta la ley y dice, ¿quieren estar bien conmigo? Aquí les va la ley. Y para colmo, la ley no lo logra. Porque entonces se manifiesta que de verdad tengo mi vida, mi corazón arruinado. El pecado que mora, Pablo decía, que mora en mí, o sea, que vive en mí. El pecado que mora en mí. Entonces, versículo, toda esta introducción, por eso sé que nos vamos a demorar aquí, dice, pero ahora, aparte de la ley, recuérdense, de estos mandamientos, dice Pablo, pero espérate, ahora, en este tiempo, aparte de eso, Dios ha manifestado otro tipo de justicia, porque aquella no funcionó. Amén. Claro, tenía un propósito. No, Dios no puso la ley así como, ay, ups, se me olvidó poner una ley, no funciona, déjame traer otra. No. La Biblia dice que Dios todo lo fue escalonando. Y hay un sentido en que la ley nos preparó, nos marinó para... ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo la ley nos preparó? Dándonos cuenta que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Recuerda, cada vez que tú pienses en la ley esta del Antiguo Testamento, piensa siempre en un método para que el hombre, a través de obediencia, se salve a sí mismo. Entonces, it's up to you. Se trata de ti. Vive, cumple estas cosas y por ellas vivirás. Y la mala noticia es, no podemos. Entonces, eso crea lo que se llama el problema fundamental entre la criatura y el Creador. Que el Creador es santo y la criatura caída y destituida de su gloria. ¿Cómo pudiera entonces llegar la criatura al Creador? Eso que se llama la gloria de Dios, a la relación estar bien con Dios. Bueno, aquí tiene la ley. Vamos a intentarlo. No podemos. Si la ley que fue dada por Dios no nos salva, pues no hay solución, no hay remedio para nosotros. Lo único que nos espera, dice la Biblia, es una horrible expectativa de juicio y muerte. Pero Dios, dice
dice la Escritura, y todos esos peros vienen detrás de esa condición terrible. Pero Dios, que es rico en misericordia, porque ahora viene que Dios va a quitar el peso de la salvación de lo que tú hagas y lo va a poner en sí mismo. Dios mismo nos va a salvar. Puesto que no podemos ascender, escalar a Él, a su gloria, por nuestras obras, cumpliendo la ley, Dios mismo nos va a justificar. Ya que no pudimos por la ley, Dios mismo nos va a poner a bien con Él, nos va a reconciliar con Él, nos va a arreglar con Él a través de un regalo de gracia, de misericordia. Dios mismo va a tomar el control de nuestra salvación de principio a fin. Por eso la Biblia dice, por gracia soy salvo. Amén. Y por eso ese texto que yo acabo de leer dice, ¿dónde está la jactancia? La jactancia de que nadie, absolutamente nadie podrá decir en el reino de los cielos, yo llegué aquí por mis méritos. Yo me traje aquí. Yo cumplí unas ciertas cosas y vine aquí. Todo el mundo va a llegar de arriba y se va a tirar de rodillas delante del Salvador y va a decir, gracias Señor, gracias por haberme traído aquí, gracias por haberme salvado, gracias porque yo era miserable, pobre y vil, como dice la Escritura, yo era hijo de la ira, lo mismo que los demás, sin embargo sobre mí resplandeció tu gracia. Amén. Amén. Entonces, clave en toda esta serie es que entendamos y que sacamos, como dicen algunos por broma, que sacamos el católico que tenemos dentro y entiendas que si tú estás aquí, tú eres salvo. No fue por algo que tú hiciste, más bien fue por lo que Dios hizo por ti. Amén. La salvación pertenece a Jehová, no hay mérito ninguno. Entonces dice, todavía no termino de leer el primer versículo, dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Lo que quiere decir eso es que esto Dios lo venía anunciando. Es lo que quiere decir. En la ley y los profetas el Señor venía hablando de esta nueva forma en que finalmente le iba a salvar. Es decir, la justicia de Dios por medio, ya no de la ley, oye, de lo que tú haces, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Esta distinción tienes que entenderla más que nada en el sentido de israelitas y gentiles. De eso es lo que se está hablando, ¿no? Porque la ley fue dada a los judíos, ¿verdad? Y entonces Pablo está diciendo, bueno, pero ahora se ha manifestado otra cosa. Ahora Dios ha manifestado otra manera de salvar a través de gracia y a través de la fe en Cristo Jesús para todo el mundo, porque no hay distinción, o sea, judíos y gentiles, porque todos pecaron. Aquí viene este texto importantísimo, y un día vamos a hablar, luego nos vamos a encadenar con esa condición del hombre que teológicamente se conoce como la depravación total, que es esa enfermedad del pecado. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Este texto, a pesar de que tiene, como parece ser negativo, porque habla de la desgracia del ser humano y de su incapacidad de salvarlo, es precisamente como si yo dijera, no, pero es que ahí es donde yo lo quiero poner. Los tengo exactamente donde yo los quería poner. Que entiendan que ellos no se pueden salvar por sí mismos. Amén. Y como no se pueden salvar por sí mismos, están listos para rendirse en ese intento y aceptar lo que gratuitamente se le acerca por la fe o se le ofrece por la fe. Amén. La persona que sigue intentando haciendo cosas para alcanzar la salvación, que quiere vivir a través de una especie de ley, de justificarse por obra, la Biblia dice lo que por la ley o lo que por las obras, por los intentos de justificarse, de la gracia habéis caído. Amén. Amén. Por cuanto todos pecaron, dice el texto, hermano, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Eso es universal. Todos pecaron y están, dice tu versión, dice, destituidos de la gloria de Dios. Ahí no hay acceso, no hay entrada. Alguien dijo un día, es como si, parece infantil la ilustración, pero vale la pena. Él decía, es como si, por ejemplo, ese texto lo que quiere decir es, si el pecado fuera azul, todos fuéramos azules. Eso es lo que quiere decir. Amén. Si el pecado fuera azul, todos los hombres fueran azules. Todos. Y los azules están destituidos de la gloria de Dios y condenados. Amén. Entonces,
podemos por nuestras obras llegar a Dios. Nunca podemos. Fíjate que Dios revela en ese texto que ni siquiera los antiguos. Más bien, y tú dices, bueno, pero ¿y la gente que vivía por la ley cómo se salvó? El texto lo dice. El texto dice que Dios toleró con mucha paciencia los pecados pasados hasta que viniera el Salvador. Yo quiero que tú sepas que la gente del Antiguo Testamento se salvó por fe también, por la fe en el que había de venir. ¿Verdad? De alguna manera Dios le mostró a Cristo, y aunque no fue su tiempo, ellos creyeron en esa salvación que Dios iba a proveer. Y Dios los justificó. También fue por la fe. Recuerda que dice, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Dios lo justificó. Y dice que porque creyó, Dios lo justificó, le otorgó, lo arregló consigo, lo puso a bien. Entonces, de eso se trata. Para estar bien con Dios, en primer lugar hay que dejar de intentarlo. En primer lugar hay que reducir el ego. Hay que reducir las ideas, las malas ideas impuestas en nuestra mente por falsas religiones y humillarse delante de la presencia del Señor y reaccionar a la luz de gracia, a la atracción de bendición que Dios ejerza sobre ti, porque ahora es si Dios te lo regala, si Dios te lo concede, es por gracia. Amén. ¿Es gratuito, hermano? ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Tengo que arrastrarme por una calle? No. Lo que tienes es que creer. Creer a ese llamado de Dios. Amén. Yo creo que Dios está poniendo en tu mente, iluminando en tu mente las ideas de salvación. O sea, dándole verdad y realidad a todo esto que estamos diciendo. Si a ti te parece una locura, pues como dice la Escritura, no te ha amanecido. Pero si todo esto comienza a hacer sentido en ti y tu corazón comienza a ser enamorado, atraído hacia Cristo Jesús, lo único que tienes que hacer es creer. Es seguir esa luz, seguir esa estrella como los magos, ¿verdad? Seguir esa revelación, esas indicaciones del Espíritu Santo, porque es por gracia. Amén, queridos hermanos. Y lo más bonito, toda esa atracción no es que vayas para acá y pongas aquí, pagues una promesa, vayas a Israel y pongas un papel en el... No. La atracción es hacia Jesús, hacia el Salvador, hacia Cristo Jesús, e irse intercambiando por Jesús y depositando la vida de uno en la vida de Cristo y en la muerte de Cristo, porque Él es tu sustituto. De eso se trata. Vamos a seguir hablando poco a poco de eso, ¿no? Entonces, en Jesús Dios enseña que reconciliarse, o sea, perdón, aceptación y santidad, no es por lo que cumplas o hagas, sino por gracia, regalo u otorgamiento. Dios está regalando su justicia. Pero ojo con esa frase, porque eso de que Dios está regalando su justicia, tal parece que es que Dios está regalando su justicia en el sentido de que ¿cómo decir? Sin que haya mediado una solución para el problema de la justicia. Porque espérate, vamos por parte para que entienda lo que quiero decir. ¿Qué dice el texto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que Dios los condenó. La destitución es en sí la condenación, ¿verdad? El castigo. Esa destitución es separado. Al final la gente dice, ay, se perdió. ¿Qué es lo que es el infierno? ¿Qué es lo que es la muerte? La muerte es separación. Lo que significa al final el infierno es separación. Y lo que significa hoy en día para el que no tiene a Cristo Jesús, para el que no está bien con Dios, ya usando el texto, lo que significa es que uno está separado de Dios. Esa es la condenación, que Dios nos ha destituido, nos ha separado. Dios se ha hecho inalcanzable para nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es? Y hay más. ¿Cuál es la condenación y cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte. Entonces, pastor, ¿y cómo te dice a mí que Dios anda regalando justicia, que Dios anda justificando a la gente? Y esa ofensa y el pecado que pasó con él, Dios lo metió bajo la alfombra. El Dios santo se hizo de la vista gorda. Dijo, ¿sabes? Él anda por ahí fornicando. Te regalo mi justicia. No. Antes que Dios pudiera hacer eso,
necesitó resolver. Por eso, ya tú vas entendiendo por qué Dios es el justo y el que justifica. Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo santo. ¿Y cómo pues un Dios santo y perfecto puede justificar a pecadores? Porque Dios se proveyó un representante de los pecadores y los mató en su lugar. O para ponerlo más bonito, suena muy feo eso, lo crucificó, le impuso la pena de la muerte de los pecadores, se la impuso a un santo. Amén. Dios hizo que Cristo muriera en tu lugar. Y resuelto el problema del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, bueno, pues aquí está la muerte de Cristo Jesús. Muerte que en definitiva no cae sobre él porque él no tenía pecado. Eso es lo otro. Para que hubiera un representante, para que alguien muriera en nuestro lugar, tenía que ser santo, porque si tuviera pecado no nos podía representar, moría por él mismo. Su muerte hubiera sido su propia condenación, no hubiera habido resurrección ni nada, más bien infierno. Hacía falta, por eso Hebreo dice, el Cordero nos convenía, santo y sin mancha. Y por eso la imagen proyectada por la ley y los profetas, como acabamos de decir aquí, la imagen de un Cordero sin mancha, era el anticipo, la ilustración de lo que venía. En su momento, porque un cordero y una oveja no puede morir por un ser humano. En su momento, un ser humano, Dios iba a producir el hombre, el Hijo del Hombre, perfecto y sin mancha, para que muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿puede Dios otorgar libremente la salvación? Claro. ¿A nombre de quién? A nombre del crucificado, del que murió. Es como si Dios se proveyó, como si yo tuviera la alforja de gracia llena, porque Cristo murió y su muerte le propició a Dios la capacidad de otorgar gracia porque él no la necesitaba. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Es como si Cristo hubiera pagado una deuda que él no tenía, pero digamos, proporcionó el dinero para que se pague. ¿Se dan cuenta? Para que fueran acreditados. Y Dios la acredita por fe. Ese es el regalo. Tú no tienes que morir. Una de las cosas más irrespetuosas y más blasfemas que yo he visto en mi vida, sobre todo cuando viene Semana Santa, en esos lugares por ahí que no voy a mencionar los nombres porque esto se transmite, gente crucificándose, gente pecadora arrastrando cruces como si fueran Cristo, gente que ha hecho realmente, se han hecho crucificar, clavándose clavos, literal. Gente que tiene que pagar una promesa, gente que tiene que pagar una penitencia, ¿no lo has visto? Es una blasfemia. Es como decir que ese maravilloso sacrificio perfecto no es suficiente. Hay cristianos que viven como si la muerte de Cristo no fuera suficiente. Amén. Amén. Entonces, yo estoy diciendo, Dios anda regalando salvación, regalando justicia, que es la palabra que estamos usando. O sea, arreglando, como dice la Escritura, reconciliando a los pecadores consigo mismo. ¿En base a qué? En base a que lo puede hacer porque alguien absorbió el castigo y la paga del pecado. Amén. Amén. ¿Y ahora qué, pastor? Eso hay que creerlo. No, pastor, mentira. Yo lo que tengo que ir es allá a Jerusalén, a la cruz donde Cristo murió y arrastrarme su... Para nada. No, pastor, lo que tengo que hacer es entrar a una sinagoga. No, pastor, nada. Tienes que creerlo. Amén. Amén. Otra vez tienes que responder a esa luz interior que te va convenciendo, te va diciendo, esto es real, esto es verdad. Acércate a mí, hijo mío, aquí estoy, soy tu Salvador, soy Jesús del que el pastor está hablando. Amén. Todo esto lo he preparado para ti, para revelarme a ti. Tienes que caer de rodillas delante de eso y decirle, sí, Señor. Y vamos a ver después. Entonces este texto es una entrada un poco, digamos, amarga, porque nos dice, estamos todos en pecado, no podemos por la ley arreglarnos con Dios, y entonces se endulza diciendo, no hace falta. Dios resolvió a tu favor. Amén. Dios mismo
te salvó. Hay un sentido en que la ley muestra que es imposible mantener un total y perfecto estado de impecabilidad, alcanzarla viviendo por reglas. Llegar a Dios es inalcanzable para el hombre. O Dios interviene o estamos perdidos. Eso es lo que la ley quiere. Que tú sepas que a menos que Dios intervenga, y de hecho Dios intervino, el hombre está perdido. Amén. Arruinado en pecado. Miren, vamos a dar algunos textos antes de terminar. Dice Isaías 64:6, dice: todos somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas, oye, todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Miren qué clase de imagen más poderosa, ¿verdad? Fíjense que dice que nuestras buenas obras, y tú dirás: ay, qué fuerte está eso. Dice el texto que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Qué fuerte, porque si yo hago un hospital, o si yo hago... Todo eso está bueno en la esfera. Estamos hablando de dos sistemas diferentes. La total perfección y pureza de Dios, a la cual no se puede entrar dando platos de comida a la gente ni construyendo hospitales. Amén. Porque Dios ve el corazón, y Dios sabe que toda obra del hombre, por buena que sea, está de alguna manera manchada. Tiene tintes de pecado por todos lados. Lo hace por orgullo, lo hace por gloria personal, lo hace porque se siente bien, siempre para sí, pero nunca para la gloria de Dios, y Dios lo sabe. Por eso Dios dice: para mí, esa palabra fuerte, hay que tengan tengan en cuenta, hermano, que antes la gente no tenía los escrúpulos que tiene hoy, que hoy hay que cuidar, no le diga porque se ofende. No, Isaías se para en el medio de la historia como un profeta y dice: todas las buenas obras del hombre con respecto a Dios son como trapos de inmundicia. No le van a dar la gloria nunca. ¿Sabe por qué? Y entonces tiene esta imagen maravillosa. Dice, porque nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Es lo que te estaba diciendo ahorita. Yo quisiera pararme horas aquí hablando de esto, porque esto está riquísimo. Eso es lo que yo estoy hablando, de que ese viento del mal a veces sopla en nosotros y nos arrastra a hacer lo que no queremos. Y no creas que estoy hablando en francés, tú lo sabes. El hombre, el ser humano sabe que es arrastrado a hacer cosas que sabe que son malas. Constantemente. Amén. Amén. Miren, Romanos 3 del 10 al 12, más texto. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Fíjense, pero espérate, pastor, yo entiendo. No. Lo que está diciendo Dios es que no hay quien entienda a Él, ni quien entienda cuestiones de santidad, ni quien entienda cuestiones de obediencia. Esas son las cosas. Es como tú dices: este muchacho no entiende. Eso mismo. Es el Padre Celestial diciendo: no entienden. ¿Verdad? Dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A que tú no has ido a decir: fulano está buscando a Dios. Dice Dios: a mí no hay quien me busque. No, como no, el hermanito está buscando. Sobre todo las madres, ¿no? Dios bendiga a todas las madres y los padres, pero es que nos gusta decir algo que haga lucir a nuestros hijos a alguien bonito, ¿no? Ahí no, es cristiano, bueno, no sé, está buscando a Dios, y te dice: a mí, si yo no estoy perdido. ¿Verdad? ¿Tú no has oído eso? La próxima vez que alguien te diga: no, tú le dices: fulano es cristiano. Bueno, no sé, yo creo que anda buscando a Dios. Dile: pero si Dios está cerca, Dios no está perdido. No, pecado, dice la Escritura. Aquí se está o no se está. No existe el semicristianismo, eso no existe. O uno es o no es, ¿verdad? Un niño es nacido o no es nacido, pero no está en medio nacer. ¿Es nacido o no es nacido? ¿Está vivo o no está vivo? ¿Verdad? No hay un limbo, no hay un twilight zone. O uno está vivo o está muerto. ¿Amén? Bueno, seguimos, porque se me va el tiempo y quiero seguir leyendo algunos textos. Dice Romanos, sigo ahí: no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Para Dios, eso es lo que piensa Dios. Tú puedes decir: ay, no, pero cuánta gente buena hay en el mundo. Dice Dios que para Él, para la santidad, para su gloria, para su perfección, no hay uno.
Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No hay quien, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Ves lo que te digo ahorita? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Lo que te acabo de explicar, que la ley te demuestra, caramba, no puedo vivir así, necesito otra cosa, así no voy a llegar nunca. Si depende que cumpla esto toda la vida perfectamente, estoy embarcado, porque a lo mejor me pasa una semana, pero después como el viento me arrastra otra vez mis propias iniquidades. Amén. Y Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Ayo es como una nodriza, como una cuidadora. Ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, ven que el texto es las cosas que estamos hablando de la imposibilidad del hombre fue bueno, porque todo eso, como dijo ahorita, la frase nos marinó. Todo eso nos llevó entonces a la convicción de que necesitamos otra manera para salvarnos, que Dios mismo nos salve, porque esta no funciona. Y entonces eso nos preparó para la fe. Ya no para dejar atrás las obras y el querer por mis propias obras, sino para decir, Señor, te recibo, creo en ti, recibo lo que tú me otorgas, no tengo otra manera. Dios mismo me viste, Dios me pone en la justicia. Ustedes vieron lo que, si tú lees el libro de Génesis, hay un pasaje interesantísimo, y cuando cayeron nuestros padres, Adán y Eva, cuando cayeron, que ustedes vieron que se escondió, lo primero que hizo fue esconderse de Dios, y así vivimos, se escondió de Dios. Y Dios lo buscó y dijo, ¿dónde estás tú? Amén. Y él echó la culpa a otra gente. Dijo, la mujer que me diste. Tú sabes. Entonces, pero dice la Biblia que Dios lo vistió. Los vistió de pieles de animales porque se vieron desnudos. Pero fíjense, hay una interesante alegoría de la justicia, porque dice que Dios los vistió con pieles de animales y implícitamente está la idea de que hubo animales que matar, que sacrificar. Hubo derramamiento de sangre, y luego de ese derramamiento de sangre, Dios mismo, la Biblia no dice, y Adán y Eva agarraron y mataron animales y pusieron piel. No, dice, Dios mismo los vistió con pieles. Entonces, y la Biblia dice que nosotros estamos revestidos de Cristo. Amén. Entonces, esa es la salvación, que aunque nosotros estábamos escondiendo y no podíamos llegar a esa gloria, más bien huíamos de esa gloria porque nos gustaban más las tinieblas, Dios nos encontró, nos dijo, ¿dónde estás tú? Nos encontró, y con la sangre del Cordero inmolado, Cristo Jesús nos justificó y nos vistió de Él. Amén. De Cristo estamos revestidos. Amén. Amén. Una aplicación, una última aplicación. Acepta, escúchame bien, acepta intelectualmente el llamado interno y declárale tu decisión a Cristo. Pastor, ¿qué es eso el llamado interno? El llamado interno es diferente al llamado externo. Miren, facilito. El llamado externo lo hago yo, lo puedo hacer cualquier persona. El interno solamente lo hace el Espíritu Santo. Amén. Yo aquí estoy haciendo el llamado externo. Todos ustedes, los 20 o 30 que hay aquí, están oyendo el llamado externo. Pero hay algunos, o todos, quiera Dios, que están escuchando otra cosa adentro. Están escuchando. Alguien me está escuchando y diciendo, ay, qué bonito, vamos a la casa, vamos a terminar, no vamos a almorzar. Pero hay quien está en su corazón siendo enternecido, diciendo, esto es lo que yo necesito. Señor, no puedo más. Sí, Señor, aquí estoy. Yo me acerco a ti. Es un llamado diferente. Por eso Cristo decía, el que tiene oídos, oiga, no hablaba a sordos. Le estaba hablando del llamado interno. Entonces yo te exhorto. ¿Y dónde sacó eso? Miren. Romanos, el último texto que tengo es Romanos 10, del 9 al 11. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues el creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios pues es por creer, déjame darle la entonación que va, pues es por creer en tu corazón que eres justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como dice la Escritura, todo el que confíe en Él
jamás será avergonzado. Entonces, ese corazón con que se cree es el llamado interno. Es la manera en que la palabra reacciona en ciertos corazones, ¿verdad? Produce luz, produce un despertar, produce una atracción, una seducción. Pero eso lleva, cuando es verdadero, a una declaración. Y eso es lo otro que tienes que hacer. Yo te quiero decir que tú tienes con tu boca que confesarle. ¿A quién, pastor? ¿A usted? ¿Al hermano de la esquina? No, a Cristo Jesús. Tú tienes que confesarle a Él. Yo te invito, hermano o hermana, si estas cosas comienzan a ser realidad en tu vida, que tú le confieses. Habla yo no sé dónde, en tu carro, aquí, donde tú quieras, y dile a Cristo Jesús: Señor, yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tú eres mi sustituto. Yo creo en ti. Toma mi vida. Toma mi vida. Amén. Tienes que decirse. Mira, es importante. Tienes que declararlo. Tienes que expresarlo. Amén. Es más, es una consecuencia natural de que tu corazón se haya iluminado. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, querido hermano. Más de esto en adelante.